Muy buenos días, tardes o noches, según como vean este videito. Ya estamos listos para nuestra sesión 14. Ya 14 semanas en este cursito de ENTAC, que ya se acaba. Esta es una de las últimas sesiones. Vamos, señores y señoritas, un poquito más de esfuerzo, un poquito más de paciencia y sacamos adelante el ciclo sin ningún jalado. Vamos. En la clase anterior vimos muchas cositas, pero en esta veremos otras. La idea de esta sesión entonces es avanzar. ¿Excel? No. Excel no. Avanzar lo que es pues los temas de programación. Pero programación en un sentido pues de codificación, en un sentido de generar software y obviamente cómo nos ayuda. Ya no se emocionen, no vamos a enseñar a programar, sino que vamos a darles los alcances de cómo se realizan propiamente dicho los software. Vamos a hablar un poco de lo que son los lenguajes de programación, que es el idioma con que se codifica cada programa, y que justamente pues cómo se clasifican, ¿no? Y cómo pueden ayudarnos también en nuestras tareas de ingeniería. Vamos a lo nuestro. Habíamos dicho desde las primeras clases que los sistemas de información, es decir, esas aplicaciones, los aparatos y toda la cosa, nos permiten justamente el tener automatizada la labor de generar, difundir y obtener la información pues cuando lo necesitemos, ¿ya? Y para eso se sirve pues, como decía, de hardware y de software. Hardware, parte física; software, parte blanda, por así llamarlo. Pero es propiamente dicho la programación, la codificación, las instrucciones que no se tocan, no son algo físico, sino que están ya estructuradas e instaladas pues en los discos duros, en la memoria del computador, y se ejecutan de manera que ya el computador pues hace realmente lo que nosotros queremos. Opera una celda, saca el resultado, opera una fórmula, muestra algo en la pantalla. Todo eso lo realiza el software. En sí, el software es el nexo de unión, ¿no? La unión, el que conecta, ya el intermediario, por así decirlo, entre la máquina, entre el hardware y el ser humano. Si no existiera el hardware, que diga, si no existiera el software, el programa, el hardware no sabría qué quiere que hagamos. No sabría pues qué tiene que escribir, no sabría qué colores tiene que mostrar en la pantalla, no sabría qué tiene que imprimir. Es decir, el software va a ser un traductor del ser humano para que le entienda la máquina, para que le entienda la PC, la laptop o el celular en el que estemos operando. Normalmente al software también se le llama programa, o si son pues justamente, especialmente hacia lo que son dispositivos móviles, ahora se le llaman aplicaciones o se reduce como apps. Esa es la idea. Pero todo eso se refiere a software, a programación, a codificación. Bien. Lo más importante también es que el software se divide ya en varios tipos, pero los dos principales son el software de sistema, ya vamos a llamarlo así, o sistema operativo, ya de sistema, que dice que es el software básico o sistema operativo, ya el que propiamente dicho hace la operación de traducirnos, la operación de llegar pues a cada componente electrónico. Ese es el software base. Y los demás son los software de aplicación, que justamente realizan tareas específicas para los cuales han sido diseñados. Por ejemplo, ¿no? El Word que se está mostrando ahí, su icono, está especializado pues en darnos opciones para escribir cualquier tipo de documentos. El software PowerPoint nos permite manejar diapositivas. El software, qué sé yo, cualquier programa de CAD nos permite, ¿no? Dibujar líneas, realizar cálculos, realizar un levantamiento 3D. Hay otros software como por ejemplo esos de aplicaciones móviles, lo que es el Google Maps. Esa aplicación, esa app, genera pues un mapa y te manda la ubicación pues de acuerdo al GPS que tiene integrado tu dispositivo, etcétera.
Cada software de aplicación se llama de aplicación porque está aplicado a una realidad, está aplicado a resolver un problema en específico, que puede ser muy distinto pues uno de otro, ¿no? Cualquier juego, por ejemplo, es un software de aplicación que está hecho para eso, jugar, entretener. Ya el YouTube, por ejemplo, es un software también, software de aplicación, que nos permite pues mostrar, navegar a los videos que están alojados pues en el sistema, en los servidores de YouTube. Pero los software de sistema, los software de base, los sistemas operativos, se encargan, en otras palabras, de arrancar, de poner a disposición los recursos electrónicos de la máquina en que estamos trabajando, para que sobre eso podamos darle instrucciones a la computadora de abrir un archivo, de copiar, de pegar, de mover un archivo para aquí, para allá, de abrir un programa de aplicación, de abrir el Word, de abrir el navegador, etc. Ya es el que maneja la memoria, es el que maneja el acceso al disco duro, es el que permite apagar la computadora cuando le das al botoncito ahí del Windows, ya inicio apagar. Ese es el software de base. El Windows propiamente dicho es un software operativo. Pero el Windows no es el único. Existen más, ¿ya? En este tiempo cada vez menos, pero existen varios sistemas operativos porque también existen otras empresas que se dedican pues a desarrollar software de ellos, ¿no? Actualmente pues Windows está a la cabeza porque es el más bonito, el más difundido y toda la cosa, ¿ya? Y el que le sigue pues es el Linux, o basado en lo que es Unix. El sistema Mac también está por allí. El Solaris está desapareciendo y hay uno que otro más por ahí que tiene aplicaciones muy específicas. No está tan difundido como para el común de la gente, al estudiante, al trabajador de oficina. Le interesa pues que la máquina encienda y poder correr su Office y ya está. Pero cuando ya alguien tiene una mayor necesidad, ¿no?, de controlar más todavía su equipo, ya aparecen otro tipo de sistemas operativos. Pero la función es la misma, ¿ya? Poner a disposición los recursos ya electrónicos que tiene el equipo, el componente en donde estemos trabajando. Y ya les había explicado pues que el software de aplicación son justamente los programas que van a hacer una labor específica, ¿no? En el caso del Chrome, por ejemplo, es un navegador, un explorador web, que permite pues una pantalla que va abriendo a su vez más ventanas que permiten pues ver el contenido de lo que son los contenidos que están en los servidores, ¿no? Sea texto, imágenes, videos. Y así hay otro tipo de software, como este que lo hemos visto hasta el cansancio en el módulo pasado. Pero bueno, cada programa, cada software de aplicación tiene su función, tiene sus objetivos, ¿no? La idea es que todos ellos han sido justamente programados, no salen mágicamente, no nacen solitos. Todos han sido creados en algún momento, y para crear esos software de aplicación o para crear ese software de sistema operativo, ha habido también otro tipo de programas que se llaman software de programación. No vamos a meternos mucho en lo que son compiladores, intérpretes, enlazadores, eso es más de ingeniería informática. Solamente diremos que son programas de aplicación que son para eso, que nos permiten las herramientas para codificar, para programar, para crear un nuevo software, así sea un software operativo o si sea un software de aplicación. ¿Ya? Es algo así como el doctor que les va a dar a luz a este nuevo software, más o menos es el que nos da las herramientas para crearlo. Veamos ahora entonces en qué consiste la programación propiamente dicha. Si nunca has aprendido a programar, puede que te estés preguntando, ¿qué es la programación? Cuando estamos escribiendo un programa, le estamos dando a la computadora una serie de instrucciones en forma de comandos que dependen del lenguaje de programación en concreto. Puedes imaginar que una computadora es como un ser obediente, sin ningún tipo de capacidad para pensar por sí mismo, que sigue al pie de la letra las órdenes que tú le indiques. Programar es darle una serie de instrucciones finitas en un lenguaje determinado a la computadora para resolver un problema en concreto. La computadora, al ser tan obediente, seguirá las instrucciones que le indiques, y si están correctamente escritas, el problema se va a resolver.
Ahora la pregunta es, ¿qué es lo interesante de programar? Eso depende de qué sea interesante para ti, ya que puedes usar la programación para casi cualquier cosa. Puedes crear programas para controlar robots con múltiples usos. Los programas ayudan a los autos que se conducen solos a saber cuándo acelerar, frenar y dónde girar. Los programas ayudan a los profesionales de la salud a tratar enfermedades procesando miles de datos médicos. Los programas pueden ser videojuegos divertidos. Los programas permiten que se puedan hacer impresionantes películas en 3D y que se puedan desarrollar efectos especiales para tus películas favoritas. Hay programas en las páginas web y las aplicaciones que usas a diario, como YouTube, Google Maps o Facebook. Así que manos a la obra. Entonces la programación llega a ser pues una herramienta más, ¿no? Con la que contamos para resolver algún problema. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante, qué aplicación podríamos darle a la programación. Pero la idea es entender que justamente a través de esta disciplina de la programación hemos podido tener pues los software que podemos utilizar ahora, ¿no? Especialmente los sistemas operativos que son necesarios para cualquier aparato electrónico, y también lo que son pues los software de aplicación que nos van a resolver cada uno un problema distinto. Pero para crear un problema, para crear un software, lo primero es crear, por así decirlo, un flujograma, darle un orden de lo que va a hacer, y para eso se utilizan los llamados algoritmos. Los algoritmos de repente los han visto en cálculo, ¿ya? Pero aquí en programación tienen un concepto distinto, ¿no? El algoritmo llega a ser, dice, una secuencia lineal de acciones que van a ser ejecutadas. Por ejemplo, ¿no? Utilizar el teléfono, dice, responde a este esquema. Para utilizar el teléfono hay que descolgar el auricular, esperar el tono, marcar, etc. Bueno, eso es algo recontra antiquísimo, ¿no? Cuando estaban los teléfonos fijos y no existían los celulares. Ahora, ¿qué sería? Bueno, ver en la pantalla quién te está llamando, presionar el botón verde de contestar, hablar por teléfono y luego presionar el botón rojo de colgar para terminar la llamada. Eso es un algoritmo, es decir, estructurar acciones en una secuencia, ¿ya? Para un objetivo, pues. Los objetivos, los algoritmos, hoy día soy terrible. Los algoritmos, dice, son procedimientos que resuelven un determinado problema, normalmente matemático, pero ahora veremos que esto se ha extendido a cualquier tipo de problema, y se caracterizan, dice, por describir una secuencia lineal. Tiene un inicio, como dice acá, y tiene un fin. Y para llegar a ese fin hay una línea que puede seguir hasta llegar al fin. ¿Ya? Esa línea puede irse por otros caminos, correcto, pero sigue siendo una sola línea. Por ejemplo, vienes por aquí, vas hacia acá, vas otra vez hasta aquí, resuelves esto, entras nuevamente, sales aquí y llegas al fin. O si no, vas directo. Pero la idea de un algoritmo es que haya un inicio y que haya un fin, un solo camino. Esa es la idea. Decía que los algoritmos pues son procedimientos para resolver un determinado problema. Para cargar una caja, ¿cuál sería el algoritmo? Bueno, de repente ubicar la caja. ¿Qué más? Agacharse para recoger la caja. Presionar la caja con las manos. Levantarse para recoger la caja. Caminar hacia el lugar donde está la caja y agacharse nuevamente y soltar la caja. Fin. Eso sería un ejemplo de algoritmo sencillo, ¿no? Vamos a ver el videito a ver si entendemos un poco más sobre esto. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea.
Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección, y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Con eso supongo que ya quedó claro entonces qué es un algoritmo, ¿no? Es el camino que vamos a seguir para justamente resolver un problema. Una vez que ya hemos esquematizado, ¿no?, cuál es el camino de la solución del problema, ¿ya? Ahora, hablando en programación, hay que codificarlo. Es decir, ya sé cuál va a ser el camino, ¿ya?, que voy a seguir para resolver el problema hasta el final. Pero ahora tengo que poner ese algoritmo en un lenguaje que me entienda la máquina, ¿ya? Porque la máquina no me entiende todavía el lenguaje natural, todavía estamos en pañales en eso. Así que tenemos que ponérsela fácil a la computadora, ¿ya?, al PC, al laptop o al dispositivo electrónico que estamos, ¿ya?, y decirle en su propio lenguaje, un lenguaje que se llama lenguaje de programación, que es un lenguaje que entienda propiamente dicho el dispositivo electrónico, para que sepa que tiene que hacer estos pasos que hemos diseñado como algoritmo.
Vamos a hablar entonces de los lenguajes de programación que hay. Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video seguimos viendo lenguajes de programación y recuerden que este video es parte de una serie de videos que estoy haciendo y si quieren ver todos estos videos se los dejo aquí en un link que los llevará a la lista de reproducción. Así que comencemos con el video. Lo primero que veremos será los 5 pasos necesarios que van desde el problema hasta el código máquina. Estos pasos son para realizar un buen programa. Así que todo comienza aquí con el problema. Como ya lo hemos visto en videos pasados, los algoritmos y diagramas de flujo tienen la finalidad de responder a un problema, es decir, darle una solución a un problema. Así que comenzamos con el problema. Después de definir totalmente este problema, se pasa a hacer el diagrama de flujo o algoritmo en pseudocódigo. Dentro de este algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo, lo que se hace es estructurar la solución, es decir, los pasos que se tienen que hacer para llegar a la solución del problema, lo cual nos permite tener una idea más concreta de lo que debemos programar. Recuerden que tanto el algoritmo como el diagrama de flujo es independiente al lenguaje de programación, tan solo es una guía que nos permitirá hacer más sencillo nuestro programa. Después tenemos al algoritmo, pero en lenguaje de programación. La palabra lenguaje de programación no se abrevia como LP, pero como no me cabe en este pequeño rectángulo, lo puse como LP para que ustedes sepan que se trata de lenguaje de programación. Este algoritmo en lenguaje de programación hace referencia al ya conocido en este canal pseudocódigo, pero este pseudocódigo se trata de estructurar en palabras el programa, pero con base al lenguaje de programación que utilizaremos. Y después de tener este esquema, este bosquejo, pasamos ahora sí al código fuente del lenguaje de programación. Recordando del video pasado, el código fuente se refiere a el algoritmo escrito en un lenguaje de programación específico. Y ya que tenemos ahora sí el código fuente en el lenguaje de programación, es decir, el programa escrito por el programador, ahora pasamos a una traducción y ejecución de este código fuente, convirtiendo el código fuente en el específico lenguaje de programación a convertirse en el código máquina, siendo el código máquina, como ya vimos, el lenguaje nativo de la computadora, es decir, el lenguaje de programación que entiende estrictamente la computadora, ya que está compuesta por una secuencia de ceros y unos, es decir, de bits, convirtiéndose nuestro código fuente en el lenguaje de programación que elegimos en un programa ejecutable por la computadora. Y bueno, estos son los 5 pasos que se tienen que seguir para realizar un programa que entienda nuestra computadora. Dentro de los lenguajes de programación existen 3 tipos de lenguajes que sería su clasificación de los lenguajes de programación, que a continuación pondré de este lado. Entonces, dentro de esta clasificación de lenguajes de programación encontramos el lenguaje máquina, el lenguaje de alto nivel y el lenguaje de bajo nivel. Este lenguaje máquina no pasa por todos estos procesos, pero es un tipo de lenguaje de programación, y el lenguaje máquina, como ya lo mencioné, se genera con secuencia, patrones de ceros y unos, y este lenguaje máquina es mucho más difícil que los otros 2 lenguajes de programación que ya veremos. Primero tenemos al lenguaje de alto nivel. Como ya vimos en el video pasado, hoy en día existen muchos lenguajes de programación de alto nivel, como son C, C++, C#, Java, JavaScript, Python y muchos más. Estos lenguajes de programación se denominan de alto nivel porque son amigables con el programador, es decir, permiten escribir programas y entablar una comunicación mucho más fácil con la computadora, ya que estos 2 lenguajes de programación no se generan con secuencias de ceros y unos, sino con estructuras, instrucciones, palabras reservadas, jerarquización y mucho más que ya veremos más adelante. Por otro lado, tenemos el lenguaje de bajo nivel. Este lenguaje de bajo nivel se le es llamado también lenguaje ensamblador.
Estos, también llamados ensambladores, consisten en un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para la computadora, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Implementan una representación simbólica de los códigos máquina, es decir, ceros y unos. Y bien, en cuestión de facilidad para el programador, podemos decir que el lenguaje más fácil va a ser los clasificados como lenguaje de alto nivel, seguido del lenguaje de bajo nivel, y por último, el más complicado de los lenguajes de programación es el lenguaje máquina. Pero ya veremos cómo hacer estos lenguajes mucho más fáciles. Hasta ahí lo que nos interesa entonces sobre este videíto de lo que son los lenguajes de programación, ¿no? Hemos aprendido entonces que existe el lenguaje máquina propiamente dicho, que es el lenguaje que entiende la computadora. Ya son los ceros y unos, ya son los pulsos eléctricos, ya que la computadora va a entender. Absolutamente todo lo que le querramos decir debe estar necesariamente en ceros y unos. Ya son las operaciones más elementales que hay. Después, esos ceros y unos pueden codificarse, pueden resumirse, por así decirlo, en otro lenguaje que se llama lenguaje de bajo nivel. Ya, así se califica, lenguaje de bajo nivel, porque todavía se refiere a direcciones de memoria, a ceros y unos, que más o menos están viendo un ejemplo. Es el lenguaje assembler o ensamblador. Ya, si quieren averiguar un poco más de eso, es un lenguaje de bajo nivel, se llama. ¿Ya? Los lenguajes de bajo nivel son justamente los que permiten hablar propiamente dicho con la máquina, al igual que el lenguaje propiamente dicho, el lenguaje de máquina, los ceros y unos, pero de una forma muchísimo más resumida. Es algo así como armar ya un rompecabezas con piezas que ya están definidas, y cada pieza ya la entiende el ordenador, ¿no? La entiende la computadora, el procesador. Ya hay una pieza que dice suma, hay una pieza que dice multiplicar, hay una pieza que dice mostrar en pantalla, y ya se utilizan esas estructuras prediseñadas, ¿ya?, para realizar un programa. Quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, quiero que muestres eso. Esos son lenguaje de bajo nivel. Ya es un peldañito más, ya en la comunicación entre el ser humano y la máquina. Y luego están ya los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel ya son, por así decirlo, los que podemos usar amigablemente los seres humanos. Es el equivalente de pasar de una máquina de escribir, que sería nuestro lenguaje pues de bajo nivel, a una computadora con Word instalado. Ya son la evolución de los lenguajes de bajo nivel, que justamente también son piezas de rompecabezas ya prediseñadas, ya hechas, pero mucho más reducidas, mucho más amigables, incluso ya con codificación automática, tienen un entorno visual, ya por así decirlo, lo moderno, ¿no? Propiamente dicho, pues sería algo así como que el nivel máquina, ya sería escribirle así a la computadora. El lenguaje ensamblador, no, es escribirle así, porque son dos bloques. Uno es lo que va a ingresar y otro es la dirección de memoria donde la va a introducir. Ese es el lenguaje máquina. El ensamblador, el lenguaje de bajo nivel, lo podríamos traducir de esta manera: cargar la variable A, sumar la variable B y almacenar el resultado en C, la dirección de memoria. Pero en el lenguaje de alto nivel ya tenemos la posibilidad de decir simplemente C es igual a A más B. Es decir, todas esas instrucciones resumidas que ya están, más resumidas todavía en un lenguaje de alto nivel, y como les decía, ahora incluso en un ambiente visual, un ambiente mucho más fácil. Esa es la diferencia en el nivel de los lenguajes de programación, ¿no? Lenguaje máquina, ceros y unos, enormes planchas de código. Lenguaje ensamblador, de igual manera, muchas planchas, muchas planas de lo que es texto,
ya que resume el lenguaje de máquina, pero ya un lenguaje en alto nivel ya es un archivo que nos va a permitir pues utilizar elementos prediseñados e incluso visuales para hacer un programa, para hacer un software, y es mucho más fácil. Veamos también los lenguajes de programación que utilizan algunos grandes desarrolladores, ¿no? Veamos. Bienvenidos coders a un nuevo vídeo de Origin Path. En este vídeo veremos qué lenguajes de programación usan las compañías más importantes del mundo. Comencemos con Instagram, la popular aplicación móvil de fotografía. Fundada por Kevin Systrom y Mike Krieger en San Francisco, fue lanzada para iOS en 2010. Como toda interfaz móvil, está desarrollada en Java para Android y en Swift u Objective-C para iOS. En lo referente al backend, es decir, en el corazón de la aplicación, se usan extensivamente Python con Django y como gestor de base de datos usan Postgre distribuido. Sigamos con WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea. Fundada por Jan Koum, fue lanzada originalmente para BlackBerry en 2009, para luego llegar a todos los dispositivos. Como toda aplicación móvil, usa Java y Swift o Objective-C para la interfaz, mientras que su núcleo usa un lenguaje con ciertos años, pero muy potente, llamado Erlang, el cual responde muy bien a peticiones concurrentes. Es por ello que se cree que WhatsApp usa tan solo unas decenas de servidores para todo el mundo. Y llegamos al turno de Facebook, la eterna red social, fundada por Mark Zuckerberg y sus compañeros en 2004, se encuentra desarrollada mayormente en PHP, aunque más tarde crearon Hip Hop for PHP, una transcompilación que convierte PHP en HPHPC, que es mayoritariamente C++ y C. Como gestor de bases de datos distribuidas usan Cassandra. Continuamos con Twitter. Fundada por Jack Dorsey en California, fue lanzada en 2006. En sus inicios usaban Ruby y aún mantienen la interfaz web con dicho lenguaje, pero debido a que Ruby les dio problemas, migraron su núcleo a Scala y otros lenguajes de la JVM. Ahora es el turno de Amazon. Fundada por Jeff Bezos en Seattle. Fue lanzada en 1994. Mayoritariamente usan Java y lenguajes de la JVM, también C y C++ para cómputos que requieren un gran rendimiento. Sigamos con Netflix, fundada por Reed Hastings y Mark Randolph en California. Fue fundada en 1997. La popular Netflix usa de forma extensiva Java y Scala, entre otras tecnologías. Hablemos de la todopoderosa Google, fundada por Larry Page y Sergey Brin en 1998. Utiliza de forma extensiva Java y JavaScript, así como tecnologías propias como Go o Dart. Y terminamos con YouTube, fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en California en 2005. Está mayoritariamente programada en Python, aunque también usan el resto de tecnologías de Google. Hemos escuchado entonces qué tipo de lenguajes de programación utilizan algunas de las compañías más famosas, ¿no? La idea es entender que existen pues variedades, que existen también varias opciones y cada opción es distinta pues en apariencia, en estructuras, en codificación interior, ¿ya? Lo que se llama gramática, sintaxis, pero justamente cada lenguaje de programación, cada software de programación nos da pues la herramienta necesaria para construir, para hacer un nuevo software, un nuevo programa, que normalmente son programas de aplicación, ¿no? Para hacer un sistema operativo está un poquito más complejo, pero de que se puede, se puede. La idea entonces de esto es que entendamos que los software, los programas, se pueden realizar a través de otros programas que nos facilitan la vida, que son lenguajes de programación de alto nivel. También a su vez, estos lenguajes de programación pueden tener diversas plataformas o diversos software que nos permitan programar. Así como para hacer CAD hay varios programas, ¿ya? El MATCAD, el AutoCAD, ¿qué más hay? El R no sé qué. Hay varios programas que hacen lo mismo. Igual, hay varios programas que te permiten desarrollar más programas en un mismo lenguaje o en otros, ¿ya? Aparte de eso, tenemos que entender pues que en este tiempo los programas ya no son islas, ya no están simplemente en tu aparatito, en tu PC, en tu laptop, en tu celular. Ahora estas aplicaciones tienen que conectarse necesariamente a internet. Para lo que sea, ¿no? Para descargar una plantilla, para registrar algo, para publicar algo. Lo normal ahora es que todo esté en línea. Y justamente a eso va lo que se llama pues el desarrollo web. Estos lenguajes de programación han tenido que evolucionar, han tenido que dar
puentes, caminos, conexiones, para no solamente pues llegar a la PC, llegar a la máquina, llegar al procesador donde están instalados, sino que también puedan entender que se comunican con otro aparatito externo. ¿Ya? Y a eso se le llama desarrollo web. Hay dos cosas para ver. Una cosa es el diseño web, otra cosa es el desarrollo web. El diseño web es básicamente lo de estilo, ¿no? Lo de lo que son la organización, los colores, las líneas, el diseño, ¿ya? El front-end se le llama eso. Y lo otro es el back-end, lo que está detrás, lo que está en el fondo de una página web o de un aplicativo que se conecte en web, que ya es propiamente dicho la programación, la codificación. Todo esto son lenguajes de programación de alto nivel, ¿ya? Y bueno, existe una diferencia que tienen que saberla, ¿no? Vamos a escuchar a este señor que nos va a explicar esa diferencia para que la tengamos en claro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre el diseño web y el desarrollo web. ¿Por qué te voy a hablar de esto? Porque estoy harto de escuchar a gente que se confunde con lo que es diseño web y lo que es desarrollo web. Es decir, tú no me puedes decir a mí que hacer el HTML y el CSS y el JavaScript, eso es diseño web. Porque eso no es diseño web. Diseño web es coger el Photoshop o coger el Sketch o coger cualquier programa de este tipo, de herramientas gráficas, y diseñar visualmente cómo va a quedar una web. Eso es diseño web, ¿vale? El resto de cosas ya es desarrollo web. Todo lo que no sea utilizar un programa de edición visual para hacer la apariencia de una web ya es desarrollo web. Si tú tocas una línea de código, aunque sea HTML, eso es desarrollo web. ¿Por qué pasa esto? Porque hay gente que se confunde, hay cursos por ahí y hay gente y hay vídeos y ofertas de empleo que buscan diseñador web tal, y luego dentro del temario o dentro de la oferta o dentro de lo que sea, lo que te están enseñando o pidiendo es HTML, CSS, JavaScript, etcétera. Eso es desarrollo web, no es diseño web, ¿vale? O sea, yo no soy diseñador web, puedo diseñar una web y puede que incluso quede bien o bastante bien, pero yo lo que soy es desarrollador. ¿Por qué? Porque yo me dedico al HTML, yo me dedico al CSS, yo me dedico al JavaScript, yo me dedico al PHP, yo me dedico a la base de datos, yo me dedico a Node.js, yo me dedico a Angular, yo me dedico a X cosas que son desarrollo, que son código. Lo que implica código ya es desarrollo. Lo que implica parte visual con programas de edición gráfica, eso es diseño web. ¿De acuerdo? No podemos confundir esos términos ni llamar diseño web a lo que es desarrollo ni al revés, porque estamos confundiendo a la gente. Entonces, yo quiero aclarar el concepto y decir que diseño web es Sketch, Photoshop y tal, hacer conceptualmente y visualmente cómo va a quedar una web, y todo lo que lleve código, HTML, CSS y de ahí para adelante, eso es desarrollo web, ¿de acuerdo? Incluso le podríamos llamar maquetación web al HTML y el CSS. El diseño es una cosa y el desarrollo es otra cosa, ¿vale? Aunque para aplicar un diseño tenemos que utilizar el código. Para aplicar el diseño tenemos que utilizar el código. Tenemos que usar HTML y CSS para aplicar un diseño, ¿vale? Pero no significa que aplicar un diseño sea que estamos diseñando. Nosotros podemos diseñar directamente codificando. Eso está genial. Pero no significa que eso sea diseño web, ¿de acuerdo? Y diseño web es otra cosa. Diseño web es coger el Photoshop o el Sketch y hacer una imagen de cómo va a ser la web. Y ya está, o sea, no tiene más. Y el que diga que un lenguaje de programación es para diseño web es porque se está equivocando, ¿de acuerdo? El que diga que PHP o JavaScript o HTML es para diseño web, no, porque diseño web es una cosa y desarrollo web es otra. Y ese es el resumen del video, ¿no? La frase final. El diseño web es una cosa y el desarrollo web es otra. Justamente decíamos que el desarrollo web es la programación y el diseño ya es propiamente dicho lo que se va a ver, con qué botoncito, con qué letra, dónde va a estar dispuesta la herramienta, si vas a deslizar, si vas a presionar un clic, esas cositas. Propiamente dicho, eso se denomina desarrollo de aplicaciones móviles, porque está orientada pues a dispositivos pequeños, ¿ya? Dispositivos pequeños regularmente, una tablet, un celular,
o justamente pues aplicaciones que se van a conectar necesariamente al internet y van a sacar información de otros servidores, ¿no? Existen diversos sistemas operativos para lo que son dispositivos móviles. Ya hablamos de eso cuando hablamos de Google, especialmente de su sistema, el Android, el robotito. Existen otros, pero que ya van muriendo. Ya murió el sistema Nokia, ya murió el Windows Phone, ya que existía antes. Y estos están cambiando de nombre cada vez y se están actualizando, todavía subsisten, ¿ya? Pero son propiamente dicho software base, sistemas operativos, como estamos hablando en esta sesión, que van a permitir pues comunicarse a las apps, a las aplicaciones, al software de aplicación con el aparatito que va a ser pues la tablet el celular o cualquier otro dispositivo del que estemos accediendo, ¿no? Y es distinto un dispositivo móvil porque justamente de forma distinta que una PC de escritorio van a tener elementos como la conexión a red, como el parlante, como lo que es pues el brillo, conexión a Bluetooth, van a manejar una linterna, por ejemplo, ya la conexión a Bluetooth, las configuraciones, etcétera. Es un poco distinto entonces de un sistema operativo que va a manejar solamente un disco duro, una memoria, una impresora, qué sé yo, a muchos más gadgets, muchos más elementos que tiene justamente un dispositivo móvil. En primer lugar, el gran problema siempre que se crea un nuevo dispositivo es el tamaño de pantalla. No es lo mismo, ¿ya? Programar algo, programar una app y mostrarlo en una pantallita pequeña a pasar pues a una pantalla mucho más grande. Es lo mismo, ya el programa que hemos diseñado acá como que no se ajusta, como que no rota el botoncito aquí que era grande. Si lo pasamos a esta va a ser un botón enorme de repente y no es adecuado. Es decir, hay varios elementos que tienen que tenerse en cuenta. Ya no digamos pues estos tipos de celulares plegables y toda la cosa, que cada vez hay más cositas, ¿ya? Es decir, hay diversas funciones nuevas que tiene que hacer justamente el programa, el software que maneja un dispositivo móvil, ¿ya? Hay unas cuestiones, pero bueno, pasémosla. Hablemos entonces de la programación móvil o desarrollo de aplicaciones móviles. Introducción. Con el desarrollo tecnológico y el surgimiento de los dispositivos móviles inteligentes, ha surgido la necesidad de desarrollar herramientas informáticas que los complementen, dando solución a todo tipo de situaciones, desde actividades cotidianas hasta tareas más complejas y especializadas. A este tipo de herramientas informáticas se les conoce como aplicaciones móviles o apps, y tú puedes convertirte en un profesional encargado de su desarrollo. En esta capacitación aprenderás a diseñar aplicaciones móviles y cuál es su proceso de desarrollo, tomando en cuenta criterios como la experiencia de usuario, la usabilidad y los requerimientos del cliente, entre otros. También podrás integrar diferentes herramientas para usar tus conocimientos de desarrollo web para la programación móvil sin la necesidad de aprender un lenguaje nativo de programación de algún sistema operativo móvil. Por otro lado, podrás identificar riesgos durante el desarrollo de las aplicaciones, analizar su impacto y generar un plan de acción para contrarrestarlos. Finalmente, aprenderás a optimizar tus aplicaciones y lo que puedes hacer para mejorar su posicionamiento en la tienda, de modo que logres incrementar su uso. Si estás interesado en la programación móvil y crees que puedes generar soluciones a grandes problemas desarrollando aplicaciones, esta capacitación es para ti. Diseño de aplicaciones móviles. Las aplicaciones hacen más atractivo el uso de dispositivos móviles ya que están diseñadas para funcionar con los sistemas operativos de los mismos. Esto hace que sean más fáciles y rápidas de usar por el incremento del rendimiento. Crear y mantener una aplicación móvil requiere de
manejo de base de datos, manejo de servidores, desarrollo front-end, desarrollo back-end y diseño gráfico. Para diseñar una aplicación móvil sigue el siguiente proceso: obtención de los requerimientos del cliente, diseño de la apariencia de cada una de las vistas que la compondrán, programación de su interfaz en el dispositivo móvil, diseño de su base de datos, programación de sus funcionalidades, renta o compra del servidor que la alojará junto con la base de datos, pruebas al desarrollo, gestión de cambios al desarrollo, su administración en productivo. La aplicación móvil se debe adaptar a celulares y tablets. Todas las aplicaciones deben estar programadas dependiendo del sistema operativo que las ejecutará. Si se desea que una aplicación se ejecute en diferentes sistemas operativos móviles, entonces se deben hacer diferentes desarrollos. Es importante que diferencies entre sitio web y aplicación móvil, ya que el primero se puede ejecutar en todos los dispositivos vía un navegador de Internet, y la segunda requiere de un desarrollo específico para cada sistema operativo en cuanto a su visualización. En general, una aplicación móvil es más rápida y eficiente a la hora de ejecutarse, ya que depende del sistema operativo del dispositivo móvil. Fases en el desarrollo de aplicaciones móviles. Para que la aplicación que desarrolles funcione según la necesidad del cliente, deben intervenir dos fases muy importantes: el desarrollo front-end y back-end. El front-end traduce el diseño de la apariencia de la aplicación móvil al código que interpretará el dispositivo con el que va a interactuar el usuario final. Interpreta los requerimientos del cliente a objetivos de desarrollo. Acomoda el contenido previamente definido. Agrega imágenes, audio o video. Estructura la información. Crea menús de navegación. Agrega vínculos entre vistas del mismo sitio. Agrega tipografías. Agrega paleta de colores. Comunica con la capa de backend. La visualización de estas características se logra utilizando lenguajes de programación, como HTML y CSS. En el backend se implementan las funcionalidades que la aplicación debe tener. Por ejemplo, si se trata de una aplicación de ventas, se tiene que crear un formulario de registro para los usuarios, clasificar a los usuarios por región, aceptar pagos por Internet, tener un registro de lo que ha comprado cada usuario y más. Estas funciones se realizan en otros lenguajes de programación más poderosos, como JavaScript y PHP. Los desarrolladores backend generan un código que se conecta a una base de datos. Por ejemplo, cuando estás en una tienda en Internet y realizas una búsqueda de productos, el código del backend revisa en la base de datos los productos buscados y entrega los resultados a la capa de frontend para que el usuario la pueda visualizar desde la misma aplicación móvil. Y ahí paramos ese videito porque ya se nos está yendo a más complejidad, ¿no? Lo que quieran más información siempre de todas maneras están en el YouTube, así lo pueden encontrar, ¿no? Curso de desarrollador de aplicaciones móviles, etcétera. Ya, los que les interesa saber más y quieren entrar en este mundo de la programación. La idea que aprendamos es que para desarrollar software o aplicativos o apps en dispositivos móviles también tiene su chiste, que es un poco distinto pues a realizar programas orientados a PCs, orientados al laptop. ¿Ya? Hasta ahí entonces nuestro contenido. Toca ahora avisar entonces las actividades que vamos a desarrollar esta semana con respecto pues a nuestra evaluación. Ya les había indicado que vamos a tener un cuestionario. Este va a ser durante el horario formal de esta semana, de esta sesión 14. Ya, el tiempo límite va a ser 45 minutos, como lo hemos venido haciendo, sin ninguna sorpresa.
El tema va a ser pues justamente la sesión 13, la sesión anterior. Ya, los conceptos y los videos que hemos visto entran a la evaluación. ¿Ya? Y también indicarles que justamente las evaluaciones, las notas de este último módulo, voy a sacarlas como sigue, ¿no? Una nota del cuestionario que hemos dicho ahorita, de la temática de la sesión 13. La segunda nota va a ser una exposición en video. Ahorita conversamos más de eso, les explico cómo se va a hacer. Y la tercera nota va a ser de su examen, ¿verdad? El examen clásico, que va a ser la última semana y que va a tener pues como temática otra vez las sesiones 13 y esta de aquí 14. Se incluyen, no se olviden, todo lo que son explicados en los videos, se incluyen los conceptos básicos generales, no palabra por palabra. Ya saben cómo he estado tomando los exámenes en este curso. Ya no van a tener ninguna sorpresa en eso. Vamos a hablar entonces de lo que es la exposición, de lo que es la tarea que voy a dejar. Para este último módulo les voy a dejar el trabajo entonces de lo que es la última, esta tercera semana de este módulo, que propiamente dicho va a ser de ustedes. Y voy a dejarles como tarea simplemente que deben explicar cómo se programa o cómo generar una videoconferencia, ¿ya? Y la transmisión, porque dependiendo del término del programa que elijan, con distintos clientes, software de aplicación o programas, ¿ya? Quiero que expliquen en pocas palabras cómo se genera una videoconferencia, cómo se genera el link, cómo se conectan los que van a integrar esa videoconferencia, las opciones que permite cada programa. Ya, algunas permiten un chat, otras permiten un levantar la mano, cómo se silencia, cómo se prende, apaga la cámara. Las operaciones básicas que te permite justamente el software que vas a elegir como tema. Les decía que esta exposición, porque es una exposición, quiero que ustedes aparezcan, sea en video o sea con la voz de fondo, explicando cómo se integra pues justamente este video. Que diga esta videoconferencia, y les voy a pedir que aparezcan al final del video explicando su uso, es decir, que aparezcan ustedes, que se vean, ¿ya? Que aparezcan allí, que pierdan la timidez y aparezcan pues algunos segundos de repente al final explicando algo o saludando al resto de sus compañeros, ¿no? La idea es que sea un trabajo grupal, tienen que integrarse pues no necesariamente ir y hacer el video juntos, sino integrar las partes de cada uno de la exposición en un solo video, obviamente. Y el tiempo máximo del videito, 15 minutos por cada grupo. Nuevamente, va a ser una exposición en video. Ustedes van a salir explicando desde cómo se crea, cómo se genera una videoconferencia en el software que van a elegir, ¿ya? Qué opciones tienen, sea chat, levantar la mano, silenciar, cómo se realiza, eso es así, se mueve clic acá en este botón, eso quiero que expliquen, y al final que aparezcan, ya cada uno de ustedes, explicando o despidiéndose simplemente a sus compañeros, ¿no? Esa es la idea, es grupos de 3 y máximo 15 minutos por grupo. Los temas a desarrollarse son estos de aquí, son archiconocidos. ¿Cómo se realiza una videoconferencia utilizando el Zoom? Como las conferencias utilizando Jitsi, las conferencias de WhatsApp, que son máximo de 8 personas creo hasta ahora, las conferencias en Skype. No les pongo Google Meet porque es archiconocido, preferible al resto que no hemos usado en este ciclo. Y grupos como ser los famosos Facebook Live o el YouTube Live o transmisiones en vivo, ¿no? Cómo se realiza y qué opciones nos da. De igual manera que las videoconferencias por los otros sistemas. Tan simple como eso. ¿Bien? Los videos entonces que me envíen, la idea es que me los envíen antes del horario formal y realizaremos pues nuestra última sesión antes del examen pasando ya los videos que ustedes nos manden. Ya obviamente tienen que llegar para eso en la fecha y hora estimada.
Y con eso finalizaríamos ya nuestras actividades de este módulo, de este ciclo también, y nos quedaría ya para la subsiguiente solo nuestro examen. Hasta ahí entonces, alguna duda, consulta en el tiempo de videoconferencia si desean, o si no por el WhatsAppito como siempre. Hasta ahí entonces, no se olviden, está el cuestionario para hacer, ahorita en la sesión 14, y luego la exposición que llega a ser una tarea. Tienen que subir el videito en el aula virtual. Hasta ahí entonces, nos vemos.